válida para la vida multicelular. En toda su longitud, incluso en las regiones polares, no había una capa de hielo estable. Sin embargo, la temperatura descendía periódicamente, lo que obligaba a la flora y fauna a adaptarse a las nuevas condiciones. La era mesozoica se divide en 3 periodos, el primero de los cuales se llama Triásico. Comenzó hace unos 252 millones de años y duró unos 51 millones de años. En ese momento, procesos profundos en las entrañas de la Tierra acababan de comenzar a dividir Pangea, de modo que durante casi todo el periodo este supercontinente permaneció intacto. En el Triásico, los montes Urales completó su formación, una de las cordilleras más antiguas que han sobrevivido hasta el día de hoy. En ese momento, estas eran montañas jóvenes y relativamente altas. El clima de este periodo fue relativamente seco y cálido, lo que provocó la formación de muchos desiertos y una disminución en el área de cuerpos de aguas continentales. Durante la mayor parte del Triásico, el contenido de oxígeno en el aire era de alrededor del 10 al 15%. Sin embargo, hace unos 215 millones de años, su nivel saltó al 19%. Las razones de este fenómeno no se conocen con certeza, pero se supone que puede estar asociado con la evolución y distribución de algunas especies de plantas acuáticas o terrestres. La gran parte de la masa vegetal en este momento estaba formada por helechos de semillas ancestrales. Sin embargo, gradualmente comenzaron a ser reemplazados por grupos más progresivos. Por ejemplo, entre ellos se encontraban cícadas, ginkgo y coníferas antiguas. Muchos de estos grupos han sobrevivido hasta el día de hoy, sin embargo han perdido significativamente en diversidad. Mientras tanto, la vida marina evolucionó a lo largo de su propio camino. Los océanos que se vaciaron después de la catástrofe del Pérmico fueron colonizados gradualmente por tortugas y teleósteos, mientras que los primeros representantes del orden de los ictiosaurios ocuparon el nicho de los grandes depredadores. Posteriormente se convertirán en los reptiles más adaptados al medio acuático, pero en el Triásico estos animales aún eran bastante primitivos. Un ejemplo es Cymbospondylus, que vivió hace 240 a 210 millones de años. Este lagarto marino gigante alcanzaba una longitud de 6 a 10 metros y se alimentaba principalmente de pescado. Esta impresionante bestia tenía un cuerpo largo y estrecho, aproximadamente la mitad del cual estaba ocupado por una cola flexible. También tenía una cabeza grande y un hocico alargado y puntiagudo con muchos dientes pequeños y afilados. Las extremidades de Cymbospondylus parecían aletas, sin embargo lo más probable es que las usara solo para estabilizar la posición del cuerpo en el espacio del agua. La estructura del esqueleto del lagarto sugiere que nadaba con movimientos ondulantes en todo su cuerpo y en general era bastante torpe. Los representantes más característicos de la fauna terrestre de esta época fueron los arcosaurios, los ancestros antiguos de los dinosaurios, los cocodrilomorfos y las aves, así como muchos otros grupos de animales. A mediados del periodo, los primeros dinosaurios emergieron de los antiguos arcosaurios, pero les esperaba una lucha larga y obstinada por la supervivencia. Solo al final del Triásico, después de un fuerte aumento de tamaño que coincidió con un aumento de la concentración de oxígeno en la atmósfera, los dinosaurios comenzaron a afirmar paso a paso su dominio en la biosfera terrestre. Las imágenes de lagartos terribles son familiares para casi todas las personas modernas. Sobre ellos se han rodado decenas de películas y se han escrito miles de libros. Al mismo tiempo, otros animales no menos importantes e interesantes de este periodo se desvanecen en su contexto. Por ejemplo, un animal pequeño, Oligocaifus, que vivió en el Triásico tardío hace unos 200 millones de años. Esta pequeña y ágil criatura pertenece a los sinodontos, animales antiguos que se diferenciaban de los mamíferos solo en unos pocos rasgos sutiles. Oligocaifus tenía un cuerpo delgado y flexible de unos 50 centímetros de largo, estaba cubierto de pelo y parecía una comadreja. Era un herbívoro y de sangre caliente muy extendido en lo que hoy es América del Norte, así como en Europa y China. Aunque no se sabe con certeza si los Oligocaifus tenían una bolsa en el vientre, la estructura de su esqueleto sugiere el tamaño extremadamente pequeño de los jóvenes, que es típico de los marsupiales modernos. Además de esto, es muy probable que estos animales alimenten a sus crías con leche. Además, se supone que el Oligocaifus cavó agujeros y estableció refugios en ellos y también cuidó a los jóvenes, lo que puede servir como evidencia de una inteligencia relativamente alta.
Desafortunadamente, estos animales se extinguieron al comienzo del período Jurásico, presumiblemente debido a una reducción en el suministro de alimentos. Sin embargo, siguen siendo los animales más antiguos, más similares a los mamíferos modernos. El final del período Triásico estuvo marcado por una extinción masiva del Triásico-Jurásico. Muchas especies de anfibios, parte de arcosaurios y otros reptiles, así como muchos órdenes de plantas, desaparecieron de la faz de la Tierra. Las posibles causas del desastre incluyen la actividad volcánica, los cambios en el nivel de los océanos de nuestro mundo y el cambio climático abrupto. En cualquier caso, esta extinción liberó muchos nichos ecológicos, permitiendo a los dinosaurios fortalecer aún más su posición en la arena evolutiva de la Tierra. El siguiente periodo de la era mesozoica se llama Jurásico. Comenzó hace unos 201 millones de años y terminó hace unos 145 millones de años, por lo que duró unos 56 millones de años. Este fue el momento de cambios y transformaciones tectónicas a gran escala. Fue en el período Jurásico cuando el supercontinente Pangea finalmente se dividió en varias áreas terrestres separadas por mares poco profundos. Si se observa el mapa de la Tierra para ese momento, al final del periodo ya era posible discernir los contornos de algunos continentes modernos, aunque ubicados en lugares completamente inusuales. El aislamiento de nuevos continentes entre sí llevó a la formación de biosistemas aislados, por lo que los animales y plantas comunes en uno de los continentes podrían estar completamente ausentes en el otro. Durante la mayor parte del periodo, el clima de la Tierra fue cálido y húmedo, pero más cerca de su final se observó un enfriamiento relativamente corto. Las vastas extensiones de tierra estaban ocupadas por bosques tropicales compuestos principalmente por cícadas, gimnospermas que parecen palmeras. Además, las coníferas estaban muy extendidas y se asemejaban a los cipreses y pinos modernos en su apariencia. En tierra, mientras tanto, comenzó la era del apogeo de los dinosaurios. Mostraron una diversidad increíble y ocuparon la mayoría de los nichos ecológicos, dominando. Iceland is full of stories. Ancient stories painted in the rocks and hidden in the night sky. As a National Geographic photographer, I voyaged across the circumpolar Arctic, immersing myself in some of the most raw yet beautiful places on the planet. For this adventure, I'm exploring Iceland in winter. This time of year, the land is covered in darkness. I'm on a journey to find the rare glimpses of light in the midst of that darkness that reveal just how incredible this place is. The photographic process slows me down, enough to listen to the stories that the land has to tell. It's just me and the Oppo Find X5 Pro, listening. And when I've learned to listen, each photograph transcends a single moment, a window into the past that illuminates our vision of the future. En casi todos. Entre ellos se pueden encontrar tanto lagartijas del tamaño de un gato como verdaderos gigantes. En el período Jurásico, los saurópodos de dinosaurios herbívoros aparentemente similares entre sí, que incluyen brachiosaurios, brontosaurios y diplodocus, y otros grupos se generalizaron. El más grande de ellos, los titanosaurios, alcanzaba una longitud de 25 a 30 metros y su masa podía superar las 75 toneladas. Una característica inusual de los saurópodos fue el llamado cerebro sacro, una extensión en la parte posterior de la columna que hipotéticamente podría contener 20 veces más tejido nervioso que